Muy buenos días, mis amados hermanos. En el Señor Jesucristo les saludo. Gracias por estar aquí reunidos por este medio. Y esperamos todos nosotros en estos tiempos, en estos momentos, poder ser una bendición sobre todo a nuestro Dios en cada ocasión, en cada momento de nuestras vidas. Vamos a entrar en palabras de oración, pidiendo que Él guíe nuestra mente, nuestro corazón, para estos tiempos que vamos a estar delante de Él. Permítame orar, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más porque tú estás presente en todo lugar, en todo momento, en cada una de nuestras casas. Y tu Padre, nada escapa a tu presencia. Conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón. Padre, perdónanos cuando no alcanzamos a hacer lo que tú esperas, a vivir, Señor, conforme tú deseas, a sentir y a pensar de nosotros mismos, de otros, de ti mismo, Señor, conforme a lo que tú anhelas, Señor amado. Perdónanos, Padre, porque aunque criaturas imperfectas, pecadoras somos, tú, Señor, nos amas, todavía nos tienes misericordia y tu gracia siempre nos ayuda, nos permite, Señor, a seguirte sirviendo. Ahora, Padre, dirige todo este tiempo, todo este momento del culto, permítenos seguir aprendiendo de tu palabra. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, una vez más, mis amados hermanos, bienvenidos a la Iglesia Evangélica Bautista Calvario. Estamos aquí para pasar un tiempo de aprender la palabra de Dios, de crecer más como nuestro Dios anhela. En esta mañana, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo después de la oración, inmediatamente entrar a nuestra escuela dominical. Vamos a parear un poquito la enseñanza el día de hoy, mis amados hermanos, y vamos a comenzar a aprender en el libro de Hechos y vamos a ver cuál es el costo y el beneficio de seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a abrir en el libro de Hechos el capítulo 9. Hemos estado aprendiendo, desarrollando ahí algunos temas. Hemos visto la conversión de Saulo en la primera parte de estos versículos, del verso 1 hasta el 22 aproximadamente. Daré lectura a la porción de la palabra de Dios aquí como introducción y para entrar y traer nuestras mentes al corazón de Dios. Capítulo 9, voy a leer algunos versos aquí de la palabra de Dios. Dice la palabra en el siguiente modo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Vamos a orar y continuamos con la enseñanza. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra de Dios que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, estudiando el día de hoy. Y permítenos, Padre, aprender, entender, conocer más acerca de ti. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, he querido parar en este versículo, en esta parte donde encontramos la palabra de Dios en el verso 8, antes de entrar a nuestro tema. Pero Saulo, hermanos y querido amigo, mientras él estaba, vamos a decir, aparentemente él tratando de hacer la voluntad de Dios, buscando en su manera religiosa, personal,
de hacer lo que Dios quería, Dios tiene que humillarlo totalmente y literalmente Dios lo puso en los suelos. Leo el verso 8. Entonces Saulo se levantó. ¿De dónde dice la Escritura? De la tierra. Cuando Pablo tuvo la experiencia de encontrarse con Jesucristo, de enfrentarse al Señor al cual él perseguía, al cual él no amaba, al cual él odiaba, a Dios mismo hecho carne, él tiene que experimentar en carne propia la humillación total y completa en su vida. Todo lo que ha hecho, todo lo que piensa que sabe, está totalmente descartado y desechado. Muchos de nosotros, si no hemos llegado a ese punto, difícilmente podremos conocer a Jesucristo y realmente hacer lo que viene ahora, de seguir a Jesucristo, entendiendo cuánto costo hay en seguirle, el precio que hay que pagar, pero también los beneficios que podemos recibir. Y ahora vamos a enfrascarnos en la historia, en la vida de Pablo y ver cómo él poco a poco va a ir aprendiendo, entendiendo, experimentando el costo de seguir a Jesucristo y los beneficios que hay para la vida personal. Y espero que tú y yo podamos también desarrollar y aprender esto en esta mañana. Permítame orar una vez más para entrar de frente a la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por la experiencia que tenemos aquí en la vida de Pablo, en la vida de este siervo tuyo, de este hombre, Señor, que tú le cogiste, le tomaste, Señor, de un camino equivocado, errado, totalmente apartado de ti, mientras él, Señor, buscaba destruir la obra tuya, destruir tu iglesia, pero tú tuviste misericordia y gracia y le alcanzaste. Y Padre, a él le mostraste en vida, en carne propia, en experiencia, el costo de seguirte y los beneficios al seguirte. Padre amado, ayúdanos a entender y andar en medio de nuestro cristianismo en estos tiempos, en estas épocas de nuestra vida. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar estudiando el libro de Hechos y ver los costos y beneficios de seguir al Señor Jesucristo. Pablo se encuentra con Cristo Jesús, él se entrega completamente a Él. Ha luchado mucho con Cristo, ha luchado mucho con el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, antes para llegar a este punto. Ha estado contra Él, pero ahora Él ha afinado su corazón y Él ya conoce y ha visto a Jesucristo. Verso 15, salto en el texto para entrar ya a la enseñanza. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los hijos de Israel. Y ahí interesante el verso 16 para jalar nuestros pensamientos al tema de él. Porque yo le mostraré. Miren lo que dice Jesucristo acerca de lo que Pablo va a aprender y lo que Jesucristo le va a mostrar a Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay un costo grande en servir al Señor Jesucristo. Y es interesante que especialmente en la vida de Pablo se ha magnificado, se intensifica lo que va a costarle a Pablo seguir al Señor Jesucristo. Y un detalle para nuestras vidas, hermanos. Si nosotros queremos ser utilizados por Dios, el alto costo que vamos a pagar será aún mayor. Quiero ilustrarles y comenzar en estos momentos con una pequeña ilustración en esta mañana. Hay un material aquí en la tierra que Dios ha puesto, es un metal, es el hierro que se utiliza. Pero por ejemplo, les explico aquí, si usamos el hierro para un hacha, para un pico, ciertamente este elemento
va a sufrir cierta transformación, ¿no? Y obviamente un hacha, obviamente un pico o una pala van a sufrir cierta transformación y van a pasar cierto costo. El metal, hermanos, en primer lugar no se encuentra todo listo, ¿no? Hay que molerlo, hay que fundirlo y luego, después que ya se tiene la materia prima y en bruto, vamos a decir así, el metal no tiene la forma de una pala y menos la forma de un pico. Y va a seguir todo un proceso para llegar a ser lo que debe de ser. Entonces, para que tome forma de pala, obviamente se coge un pedazo de metal, se calienta y se golpea y se chanca hasta formar una lámina especial. Puede ser por calor o también puede ser por presión. Hay máquinas laminadoras, laminan el metal, mucha presión, una máquina fuerte presiona totalmente este elemento, etc. Ahora, eso estamos hablando en cuanto a una pala, un pico, un hacha, un martillo. Pero si alguien quisiera forjar algo más especial, por ejemplo, una espada con la cual son delgadas, tienen que cortar carne, son para pelear, son para dañar, reciben otro tratamiento. Especialmente entra el calor y se estira el metal en el calor, se golpea y se dobla y se vuelve a golpear y se estira una vez más y se vuelve a doblar. Y ahí se va consiguiendo lo que se llama templar el acero. Cuando se templa el acero se hace más fuerte, más sólido. Se le pone al calor y al frío hasta que el acero está sumamente duro. Ha pasado todo un proceso químico y físico para que llegue a estar el acero templado. Y obviamente este instrumento, una vez terminado, va a cumplir esa función. Las espadas no son tan gruesas como un hacha, como un martillo, son más delgadas, pero son fuertes y pueden cortar y pueden afilarse y cortan muy bien. Pero imagínate que no queremos una espada, sino queremos un bisturí. O es otro instrumento y pasa un mayor proceso porque el bisturí tiene un corte especial. Es para cortar partes muy delgadas, muy finas, en una manera muy específica. Entonces pasa otros procesos. Yo desconozco personalmente qué procesos tiene que pasar el metal para que llegue a ser un pedazo de bisturí. Obviamente debe ser mucho más delicado, mucho más complicado y mucho más esforzado. Y ahí es donde les llevo una vez más al pasaje en el cual hemos estado leyendo y trayendo nuestros pensamientos para pensar en cuanto al costo de seguir al Señor Jesucristo. En las palabras de Cristo Jesús a Ananías, en el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este. Unos principios grandes y generales para pensar en esta mañana. Si Dios quiere utilizarte, y seguramente tú deseas que Él te utilice para el beneficio de la obra de Dios, como instrumento para ser usado en las manos de Dios, vas a tener que pagar un alto costo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quieres aventurarte a aprender a ver los costos? Vale la pena pensar en los costos. Cuando emprendemos una empresa, cuando emprendemos un proyecto, cuando quieres estudiar, cuando te vas a casar, tenemos que ver cuánto me va a costar. Y seguir a Cristo tenemos también que aprender, mis queridos hermanos, y sobre todo para ser utilizados por nuestro Señor como instrumento escogido, va a haber un costo. Quiero animarte, no quiero que te desanimes, pero quiero también retarte. Porque si Dios nos ha escogido para ser instrumentos especiales en este tiempo, en esta época que Dios nos está permitiendo servir, vamos a aprender de cuánto es el costo. Vamos a ver 3 aspectos aquí. Vamos a comenzar un punto grande aquí.
¿Cuáles son los costos de seguir a Cristo Jesús? Primera cosa, vamos a darle ahí y vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir al versículo 23. ¿Ya? Voy a leer desde verso 22 para el contexto. Ya Pablo se ha convertido, Saulo de Tarso se ha convertido, le han caído esas escamas de sus ojos, ya puede ver a Cristo. Y ahora él se ha bautizado, él está en la iglesia, eso aprendimos la semana pasada, pero ahora inmediatamente Pablo está con los discípulos, es parte de la iglesia ahí donde él ha estado en este lugar. Versículo 20 se nos dice que Saulo comenzó a predicar de Cristo en las sinagogas, hablando de que Jesús era el Hijo de Dios. Estoy en el verso 21. Todos los que oían estaban atónitos, estaban boca abierta, no sabían qué estaba pasando con Pablo. Había un testimonio claro de este hombre, cosas que ya hemos aprendido. Y se preguntaban, pero asolaba a la iglesia y ahora está con ellos. Perseguía a los cristianos y ahora predica de Cristo, los estaba llevando presos. Y Saulo, dice, se esforzaba más, estoy en el verso 22, y confundía más y más a los judíos. Gente religiosa que había recibido la palabra de Dios, pero no entendían la palabra de Dios. Y esta gente, ante la conversión de Pablo, ante el seguir de Pablo a Cristo Jesús, comienzan a desearle algo que se llama la muerte. Pasando muchos días, estoy en el verso 23. Pablo predicó muchos días, se esforzó muchos días, su testimonio de Cristo, su seguimiento a Cristo era grande. Y pasando muchos días, los judíos, sin saber más qué hacer, seguramente que le habrían hablado a Pablo, pero Pablo, en la gracia de Dios, él tenía mucho conocimiento bíblico, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo que ya estaba en su corazón, podía hacer entender a la gente con más precisión acerca de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Ante la imposibilidad de refutar a Pablo, ante esta imposibilidad, pasando muchos días, verso 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Habían tomado la decisión de matarle. Se reunieron un día, tomaron consejo, es la idea, quiero que veas el texto. Pensaron, ¿qué vamos a hacer con Pablo? Y seguramente algunos habrán evaluado, pero él fue discípulo de Gamaliel. ¿Y qué tal? Seguramente han conversado, pero ¿qué tal que si después un día cambia? Se da cuenta que está totalmente equivocado, que Cristo es un engaño, es una falsedad. Seguramente que sopesaron todo, pero también sopesaron, pero es un hombre en el cual hay tanta capacidad. Y hay una cosa que yo quiero parar aquí. Pensando en el costo de seguir a Cristo y el peligro de muerte, el primer costo ahí, quiero decirles un detalle. Pablo era un hombre muy inteligente. Era un hombre que había aprendido bien las Escrituras. Era una habilidad natural que Dios había dado. Y yo quiero decir algo aquí importante. A modo de aplicación, en medio del contexto de lo que estamos hablando, pero quiero decirle algo aquí importante, aunque me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero decirle algo importante. Dios va a utilizar poderosamente todo lo que somos y todas nuestras habilidades cuando lo ponemos a su disposición. Pero en igual forma, todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades mentales, físicas, emocionales, etcétera, económicas, sociales, igualmente pueden ser utilizadas o para Dios o para el mal. Una pregunta que debemos hacernos pensando en el tremendo testimonio de Pablo: ¿cómo se está utilizando las habilidades que Dios a ti y a mí nos ha dado? Cuando lo utilicemos bien para el Señor Jesucristo y aprendamos a caminar, a seguir a Cristo Jesús paulatinamente, poco a poco, y a ser fieles con Él, tarde o temprano ciertamente va a haber un costo, y vuelvo al tema. Y uno de los primeros costos que vamos a tener que aprender a sobrellevar es que va a haber sobre nuestras vidas peligro de muerte. La gente
que estaba confundida, que estaba atónita, que no podían refutar a Pablo, decidieron y tomaron el consejo de matarle. Quiero que note verso 24, cómo fue este detalle. No es que dijeron, ya le vamos a matar algún día. Miren, ellos tomaron consejo, pero verso 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Mira, Saulo se enteró. Pero yo quiero que noten la segunda parte del verso 24. Y ellos, aquellos quienes habían decidido matarle, y ellos guardaban las puertas. Quiero que notes el texto. Día y noche. Vuelvo a repetir, guardaban las puertas día y noche para matarle. Una cosa, mi querido amigo creyente. Este mundo, este sistema, quizás la gente hoy en día no es, bueno, ahí puedo equivocarme, pero no son, ya, en este tiempo voy a decir así, la gente no es tan abierta como los judíos. No, la gente es más asolapada. Si no te quieren, si no aceptan tus ideales cristianos, tus pensamientos cristianos, no te van a decir, bueno, ¿cómo no te mueres? No te van a decir eso. No se van a poner ahí, vamos a decir, para buscar tu muerte en una forma abierta. Van a ser, y la sociedad es más asolapada hoy en día, ¿no? Como que un poquito de ética, como que hay que parecer más humanos, y esa es la idea, ¿no? Y el sistema en el cual vivimos, obviamente, si tú has decidido seguir a Cristo, hay un peligro serio de morir. De morir físicamente y de morir espiritualmente, emocionalmente, en cualquier área. Porque si tú decides seguir a Cristo Jesús fielmente en cada área de tu vida, día y noche vas a tener este problema. ¿Saben qué? Mis queridos hermanos y queridos creyentes, este mundo, este sistema, Satanás ha puesto en el corazón del mundo, en el corazón de la gente, todo un sistema que nos acecha día y noche, continuamente, para destruir, para matar nuestra alma, para matar nuestra espiritualidad, para matar nuestra vida, la cual debería estar siguiendo a Jesucristo. Y no sé cuántos de nosotros hemos pasado inadvertidos y hemos andado por la vida sin reconocer este peligro, y cuántos de nosotros estamos heridos. Algunos casi heridos de muerte. Pero Pablo fue avisado, y creo que hoy día, hermanos, mientras leemos este texto, si has decidido seguir a Cristo, Dios te está avisando. Voy a hacer énfasis ahí más adelante. Pero uno de los grandes costos de seguir a Cristo Jesús es que vamos a enfrentar en nuestras vidas peligro de muerte. Creo que uno de los mayores peligros de muerte va a ser que nuestras vidas espirituales fracasen y se vayan apagando en este mundo. Yo recuerdo hace más de 25 años, 30 años en que yo conocí al Señor, cuando el evangelio se predicaba. Yo visité algunas iglesias, algunas denominaciones en mi querer aprender, en mi querer conocer, en saber si la iglesia donde estaba era la verdad y si se predicaba lo mismo. Y era increíble, muchas denominaciones evangélicas se predicaba fielmente la palabra de Dios. Se exponía el texto, se hablaba claramente el evangelio. Pero hoy en día, cuán diluido está la palabra en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad evangélica. ¿Cuántos pastores hoy en día no hablan de seguir a Cristo, del pecado en nuestras vidas, del arrepentimiento y de la salvación única y solamente en Cristo Jesús? Tantos temas se abordan hoy día entre los evangélicos, pero se olvidan del punto central del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Se diluye el evangelio y nosotros estamos cada vez más en peligro de morir y de fenecer nuestras vidas espirituales, o por lo menos ser heridos
de tal forma que no vamos a seguir bien a Cristo Jesús. Una cosa interesante que debemos recordar: aquel que quiere seguir a Cristo Jesús va a tener que enfrentar batallas del mundo, del enemigo, de tu carne, batallas a muerte. Porque este mundo, tu carne, Satanás, el sistema en el cual vivimos, va a procurar que nosotros no sigamos a Cristo Jesús como se debe. El que quiere seguir a Cristo va a enfrentar de verdad peligro de muerte. ¿Cómo está tu vida en estos días? ¿Estás mal herido? Levántate, sigue a Cristo, estate alerta. Vamos a avanzar. ¿Cuál es otro costo de seguir al Señor Jesucristo? Va a haber momentos en que vamos a tener que huir y abandonar ciertas cosas. Quiero que notes en el verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, mis queridos hermanos, Pablo había estado yendo hacia Damasco, donde encontró a Cristo Jesús. Y llegando a Damasco, antes de llegar a Damasco, encontró a Jesús y Dios le puso en una prueba, en una experiencia personal para encontrarse con él y para que él recibiera la vista y el Espíritu Santo, para que él pudiera ser un instrumento especial. Y llega a Damasco y él se hace parte de la iglesia, se integra a la iglesia y comienza fielmente. Iba a las sinagogas, predicaba de Cristo, un hombre que estaba siguiendo a Cristo. Habrá pensado Pablo: excelente, Dios me está utilizando aquí, me voy a quedar en este lugar. Estoy obedeciendo a Dios, Dios me está bendiciendo. Gente seguramente que se han convertido, gente que está considerando seriamente desde su fariseísmo, desde su religión judía, está pensando: bueno, puedo seguir a Cristo Jesús también. Puedo volverme a Cristo, arrepentirme de mis pecados. Y Pablo está viendo todo eso. Y de pronto comienza la persecución y el peligro de muerte, el primer costo. Pero Pablo, en su afán, en su desnudo, va a tener que enfrentar otra cosa, hermanos. Muchas veces por causa de Cristo vamos a tener que movernos de nuestro confort, que movernos de nuestra comodidad. Queridos hermanos, no es fácil seguir a Cristo si quieres mantenerte cómodo en este mundo. Porque tu forma de hablar va a tener que ser diferente. Tu forma de vestir va a tener que ser diferente. Tu forma de pensar, tu forma de relacionarte con otros va a tener que ser diferente. Y vas a tener que en alguna forma moverte de tu confort, de tu lugar donde tú estás. Vas a tener que o escaparte de ciertas cosas. ¿Cuánta gente que se ha convertido cuando a veces ha estado en el trabajo? Han tenido algunos que abandonar ciertos trabajos. Yo recuerdo hace algunos años, y hoy día esto ya ha variado un poco, pero les comparto, mucha gente en el pasado, especialmente gente que tenía tendencia homosexual, varones, muchos de ellos preferían y se acomodaban siendo, vamos a decir, peluqueros, ¿no? Estilistas, básicamente esa era la idea. Entonces había toda una sociedad, toda una comunidad de estilistas enfrascados en eso. Pasa en lo mismo en la moda. En la moda. Gente normalmente que está metida en la moda de ropas, mucha homosexualidad. Ahora pasa lo mismo en el ballet. Hombres que se meten a bailar, muchos están involucrados en homosexualidad. Entonces, este tipo de, vamos a decir, comunidades, sociedades o formas de trabajo donde gente se asocia ahí, como digo, no necesariamente es así siempre, pero hay una gran cantidad de personas, o en el pasado especialmente en cuanto a estilistas, ahí había un gran grupo de personas, pero pensando en el pasado, una persona que era homosexual se convertía ahí. Uno tenía que dejar ciertas cosas, abandonar ciertas formas, porque era el ambiente. Y entonces algunos igual, hoy en día en alguna forma, una vez que decidimos seguir a Cristo, vamos a tener que huir, vamos a tener que abandonar.
si tú te conviertes. Y vamos a decir, has tenido una vida promiscua y tus amigos y tus amigas han sido gente perdida, ¿no? Gente que andaba revolcándose en suciedad sexual, en inmoralidad sexual. Vas a tener que huir de ellos, abandonar, porque no es un ambiente en el cual puedas convivir. No te digo que te vas a salir de este lugar, pero los ambientes donde antes estabas, vas a tener que abandonarlos. Si has decidido seguir de verdad a Cristo Jesús. Y algunas cosas vamos a tener que ir dejando en el camino. Y es lo que Pablo tiene que hacer en estos tiempos, en estos momentos. Y es ayudado por los hermanos, y quiero poner un detalle ahí. Pablo es sacado por los muros porque las puertas estaban día y noche vigiladas y cuidadas para matar a Pablo. Entonces Pablo es sacado por un muro y me imagino, o por sogas en alguna forma, puesto en alguna cosa, y es descendido con sogas hasta afuera de la ciudad por un lado del muro, que no pasase cerca a las puertas para poder huir y dejar. Y Pablo tiene que dejar la comunidad, la comunión de hermanos, la comodidad de su vida. Querido creyente, has decidido seguir a Cristo, tienes que abandonar ciertas cosas. Tienes que dejar ciertas cosas. No se puede seguir al Señor sin pagar este precio. La Biblia dice en Hebreos, teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos por delante la carrera que tenemos. Seguir a Cristo, mirando a Cristo, viviendo para Cristo, va a demandar otro costo. No solamente enfrentar el peligro de muerte, pero el hecho de huir de ciertas cosas y dejar ciertas cosas. Cuando la gente en el Antiguo Testamento, especialmente el pueblo de Dios, muchos varones habían tomado mujeres de otros pueblos, gente que era incrédula, mujeres incrédulas. Cuando vino un tiempo para la vida de estos hombres de volver a Dios, de seguir a Dios, y de verdad se arrepintieron y buscaron al Señor, tuvieron que dejar y abandonar este tipo de relaciones. Querido hombre y mujer de Dios, es tiempo que tú consideres en esta mañana, en estos tiempos, si hay algo que estás abrazando que no te permite seguir a Cristo, déjalo, escápate, huye de esas cosas. Si hay un costo que pagar por seguir a Cristo Jesús. Peligro de muerte, huir y dejar es el segundo costo, pero vamos a ver el versículo 26. Él desciende de una canasta de Damasco, vuelve camino a Jerusalén, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A veces, mis amados hermanos, en nuestra pasión por seguir a Cristo, no vamos a ser bien entendidos y vamos a tener rechazo. Y hay rechazo de sus propios paisanos, de la gente que, vamos a decir, eran judíos, descendientes de Abraham, que abrazaban la religión judía y que eran familiares. Había rechazo de ellos, pero también a veces va a haber rechazo de otras personas creyentes que no entienden. A veces, hermanos, y eso es una cosa que debemos tener cuidado, a veces dentro de la propia iglesia puede haber rechazo. Pero yo quiero que note un detalle. Yo quiero que note usted un detalle aquí en las Escrituras. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo ha estado en Damasco con cristianos, ha estado viviendo con ellos ahí en Damasco, y él estaba en comunión, en amistad, juntos de repente han ido a las sinagogas, juntos le han cuidado, le han protegido, le han ayudado a huir, a alejarse de ese peligro de muerte. Pero ahora llega a una iglesia, la primera iglesia ahí, donde Jesucristo estableció, y el Espíritu Santo, y la gente era
se supone más espiritual. Está Pedro ahí, están los grandes apóstoles, pero Pablo entra a la iglesia, se acerca a ellos, no le reciben. Hay un rechazo. Pero yo quiero que usted note, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos se le corrían a Pablo. Entonces él sintió de parte de la iglesia un rechazo. Y aquí, hermanos, es muy importante tener mucho cuidado, querido creyente, cuando una persona se convierte. No siempre ellos van a abandonar todo, de repente van a venir con la misma ropa que todavía usaban, con el mismo vestido, con el mismo corte, con el mismo arete que utilizaba algún varón, o con la misma forma en que se pintaba una dama. Hay ciertas formas de su vocabulario y hay que tener mucho cuidado con el rechazo ahí a ellos. Pero yo quiero que usted note, Pablo no tenía problemas. Él continuó. Un verdadero creyente va a perseverar. Un verdadero hombre va a perseverar. Y Pablo sufrió rechazo del mundo, de su propia familia, me imagino, y también sufrió rechazo de algunos en la iglesia. Pero ahora vamos a ver los beneficios de seguir a Cristo Jesús. 2 puntos grandes que estamos tocando en esta mañana. El primero, hemos visto el costo de seguir a Cristo, pero ahora vamos a ver los beneficios de seguir a Cristo Jesús. Y vamos a ir al primer punto y voy a volver a leer el versículo 24. Desde el 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y el verso 24 aparece una palabra especial, un pero. Aunque hay gente que desea matarle, pero, quiero que note, sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle, etc. Ya tú sabes todo lo que viene para adelante y hemos leído la historia. Ese pero, mis queridos hermanos, para mí me hace ver que la mano de Dios, aunque no se ve, vamos a decir en una forma literal, no dice, pero gracias a Dios, y obviamente está entendido. Hermanos, el todo control de Dios. Yo quiero decirte, si tú has decidido seguir a Cristo, Dios te va a cuidar. Si tú has decidido andar paso a paso en el Señor, Dios te va a cuidar. Pero te garantizo que si no tienes ese deseo, no esperes el total cuidado de Dios. Dios cuidará tu alma. Dios va a procurar y lo va a hacer porque Él te ha ofrecido vida eterna. No te vas a ir al infierno si eres creyente, quiero decirte eso. Pero no hay garantía que Dios cuide y proteja tu vida mientras estés en esta vida si no andas conforme a lo que Dios quiere. Ese pero involucra varias cosas. Dios permite a Pablo apercibirse del peligro, apercibirse de esas cosas, y obviamente Pablo ya no saldría con tanta frecuencia a las sinagogas o tendría que ir acompañado de un grupo porque se entera que han decidido matarle. Hermanos, hay un gran beneficio en el cuidado de Dios. Quiero decirle, todos nosotros buscamos cuidarnos. Muchos de nosotros, mientras hemos estado y estamos atravesando esta pandemia, buscamos cuidarnos de no enfermarnos. Usamos mascarilla, ¿no? Tratamos de comer bien, tratamos de salir lo menos posible. Subes al micro, tratas de no subir en un micro muy lleno. Estás cuidándote, tú mismo estás cuidándote. Pero Dios nos cuida en una mejor manera. Los presidentes, los congresistas, gente importante que está en el gobierno, para su cuidado se le delega a personas especiales, personas entrenadas. Pero hermanos, ni el presidente Kennedy fue liberado con toda la custodia en el país más seguro del mundo, en Estados Unidos, de poder tener el cuidado total de su vida. Pero quiero decirle una cosa importante. Si tú decides fielmente seguir a Cristo Jesús, no te va a cuidar un guardaespaldas,
un soldado de los Estados Unidos, un SEAL, no te va a cuidar él. No te va a cuidar el mejor guardaespaldas del mundo. No va a ser la mascarilla más segura o la vacuna más segura para tu salud, sino Dios. Y querido hermano, no hay mejor garantía que Dios te esté cuidando. Aunque gente quiera hacerte daño y este mundo quiera hacerte daño, si tú decides caminar paso a paso con Cristo, seguir fielmente a Cristo Jesús, va a haber un pero en la vida donde vas a encontrar el cuidado de Dios. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo. Y una cosa importante, si estás escuchando este mensaje y estás entendiendo que la vida del verdadero cristiano lleva sus peligros, Dios te está advirtiendo, Dios te está mostrando que debes tener mucho cuidado porque Él te está cuidando. Este mensaje es una advertencia para nuestras vidas. Una advertencia para hacernos ver si estamos caminando también en los pasos de Cristo Jesús. Camina en los pasos de tu Señor. Camina en los pasos de tu Salvador. Camina viendo la cruz, porque con seguridad, con certeza te digo, vas a tener el cuidado de Dios ante cualquier peligro. Otro beneficio de seguir a Cristo Jesús en esta mañana. Verso 25, seguir a Cristo Jesús va a haber aprecio de hermanos. No todos los hermanos nos van a apreciar, pero hermanos, los creyentes que andan y siguen a Cristo Jesús fielmente te van a apreciar. Con esto no digo que no va a haber problemas entre hermanos, siempre va a haber alguna dificultad, pero la gente que ama a Cristo Jesús te va a apreciar. Mira lo que dice el verso 25. Entonces los discípulos, los hermanos en Cristo, ahí en Damasco, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oh, hermanos, ¿cuánto apreciaban a Pablo estos hermanos? ¿Y tú crees que solamente le bajaron? Bueno, Pablo, ándate ya. Seguramente que le proveyeron medios, le proveyeron comida. De repente otro hermano salió por las puertas de la ciudad llevando de repente un caballo para que él pueda, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, tomar un caballo, una carreta, para que él pueda ir. De repente, escondido en una carreta, él llegó hasta Jerusalén de estos enemigos que tenía ahí. Pero qué beneficio. Segundo beneficio que tenemos aquí es que vamos a tener el aprecio de los hermanos. Mis queridos hermanos, ¿cuánto yo puedo recordar en mi vida personal que he sido beneficiado en mi camino de seguir a Cristo? Han habido momentos difíciles como en la vida de cada creyente. Pero hermanos, gente que nunca me ha conocido me han abierto puertas en diferentes lugares de nuestro país. Puedo pensar y ahorita y meditar un poquito en Sullana. Varios hermanos, hermanas me han abierto las puertas de sus casas y me han brindado comida que así nomás ellos no comen. Yo recuerdo yendo en algunos momentos donde he ido a predicar la palabra de Dios muy en el norte, muy adentro en la sierra. Hermanos, gente a veces de su pobreza, dando lo mejor para nosotros los que predicamos y tratamos de seguir a Cristo Jesús. ¿Cómo nos apreciaban los hermanos? Oh, hermanos, yo puedo decir con mucho gozo, cuando yo decidí, por ejemplo, servir al Señor, a mi familia física, personal, decidió no apoyarme. Como a veces pasa, quienes los más cercanos están no nos apoyan. Pero principalmente mis padres no entendían muy bien al Señor, ya ellos han cambiado en el tiempo. Mis primos, familiares no conocían al Señor, pero no estaban contentos con lo que estaba haciendo. Oh, pero hermanos, qué bendición de que gente desconocida, discípulos de Cristo, cómo nos apreciaron a muchos de nosotros jóvenes que decidimos en la edad muy temprana de servir al Señor. Hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo, vamos a encontrar dentro de la iglesia de Cristo Jesús gente que están dando un aprecio inconfundible. Tengo
Tengo amigos, muy buenos amigos, que me aprecian. No porque yo soy mejor, no porque yo soy menos pecador que tú, mi querido hermano, pero es la vida que Cristo Jesús ha puesto en nosotros. Camina en los pasos de Cristo y vas a disfrutar del aprecio de los hermanos. Hay un costo alto que ya hemos hablado, pero vas a tener el cuidado de Dios, el aprecio de los hermanos de la iglesia de Cristo Jesús. Quiero avanzar y una cosa más en esta mañana para ir cerrando nuestra escuela dominical, pero también, hermanos, vamos a tener oportunidades. Cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, vamos a tener tremendas oportunidades. Después de que Saulo llega a Jerusalén, él trataba, estoy en el verso 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Versículo 27, mira. Entonces Bernabé, aquí aparece un hombre, tomándole, lo trajo a los apóstoles y me imagino, lo cogió Pablo, ven conmigo. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y tremendas oportunidades, se abren las puertas para este hombre que ha decidido seguir a Cristo. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Oh, hermanos, seguir a Cristo siempre nos va a dar oportunidades. Hermanos, usted no se puede imaginar la cantidad de oportunidades que su servidor y otros hombres y otras mujeres que han decidido servir a Cristo hemos recibido. Oportunidades que ni te imaginas. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión, recién casados con mi esposa, ahí luchando como cualquier pareja, porque todos comenzamos en cero, ¿no? A menos a que hayas nacido en cuna de oro y tus padres decidieron darte una herencia adelantada. Pero todos comenzamos de abajo y esa es, creo, la mejor manera de empezar. Un consejo para los padres: no le des a tus hijos todo. Mira, si tienes mucho dinero, da la obra de Dios, dalo a otras cosas, pero no les des a tus hijos, que ellos aprendan a desarrollarse. Pero en esos tiempos, yo recuerdo, estábamos en la ciudad de Trujillo y mi esposa tuvo complicaciones para tener bebés, pero finalmente Dios nos dio un hijo, nos dio un varoncito, Jonathan, nuestro primer hijo. Y hermanos, el trabajo no era mucho cuando ahí estábamos preparándonos para servir al Señor. Y se complicó, este tremendo niño no quería nacer bien, ¿no? Se cruzó ahí en medio del vientre y estábamos ahí preocupados porque no teníamos recursos. No teníamos recursos para que él pudiera hacerle una cirugía, una cesárea, porque él estaba atravesado, como queríamos que el bebé naciera en forma normal. Y aunque mucho trabajamos, nos alcanzaba poquitísimo, tendríamos que buscar algo fuera, buscar ahí alguna forma de ayuda, pero nada, ¿no? Pero fue interesante, hermanos, casi faltando 15 días, una semana antes de que viniera nuestro hijo al mundo, Dios envió dinero. Literalmente, Dios envió dinero en una u otra forma a través de oportunidades y mi hijo pudo nacer en un lugar donde nunca hubiera yo pensado, en una clínica privada, pudo nacer. ¿Hay costo en seguir a Cristo? Sí, pero también hay beneficios. ¿Oportunidades hay? Sí las hay. Siga al Señor Jesucristo fielmente y vas a tener el cuidado de Dios, vas a disfrutar del aprecio de los hermanos y vas a tener oportunidades que en la vida vas a tener andando en tu pecado, en este mundo y en esta vida. Y una pregunta para ti, amigo, para terminar en esta mañana. ¿Conoces a Cristo? En primer lugar, ¿le conoces? Porque si no le conoces, no puedes seguirle. Y yo te animo. Ven a Cristo Jesús, conoce a Cristo Jesús para que puedas seguirle. Hay un alto costo que pagar, pero hay tremendos beneficios que hay siguiendo a Cristo Jesús. Te invito, querido amigo, a que pongas a Cristo Jesús en tu corazón y le sigas y le sirvas. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre Celestial,
Gracias te damos por la oportunidad de poder aquí tener una vez más tu palabra, poder abrirla, poder aprender de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te pedimos que, Señor, que tú nos guíes, abras nuestra mente, nuestro corazón. Ciertamente andar en los pasos de Jesucristo tiene un gran costo. Hay grandes cosas que tenemos que pagar, pero también, Señor, hay grandes beneficios. Padre Celestial, ayuda a mis hermanos a apreciar el cuidado de Dios, a entender, a buscar, a andar contigo para disfrutar de este aprecio entre creyentes, el cual nos une, el cual nos brinda apoyo y ayuda en oración y en diversas formas, y también oportunidades que nunca se abrirían si no andamos en tus pasos. Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a seguirte pensando en el costo, pero también en todos los beneficios que nos das. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una bienvenida a todos ustedes, mis queridos hermanos, a los que han ido a través del tiempo, a través de estos momentos, mientras estamos haciendo la transmisión, has ido conectándote por el Facebook y estamos agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes. Y ahora, mis queridos hermanos, no se olvide, comparta el link, comparta aquí esta página del Facebook, los mensajes pasados. Si hay algún mensaje que crees que vale la pena de la palabra de Dios a compartir a otros, por favor, yo les animo a que cada uno de ustedes lo comparta, por favor. Y ahora, hermanos, hablando de eso, vamos a pasar al tiempo de nuestros cánticos para poder alabar a nuestro Dios y preparar nuestro corazón una vez más para entrar a estudiar la palabra de Dios. Bien, nos animamos ahí con los cánticos. Entonces yo voy a retirarme para que ustedes puedan cantar y cantemos en esta mañana, mis amados hermanos. Mis queridos hermanos, vamos a buscar el canto 402. Si estás andando, viviendo con Cristo, no tienes nada que temer. Sí hay un costo alto el cual nosotros necesitamos pagar, pero la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 nos dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo, versículo 7 del capítulo 1. No temeré con Cristo, dice este. Que no puedo ver, no te
Bien, no temer con Cristo. Qué bendición de no temer. Es una gran oportunidad en la vida servir al Señor Jesucristo. El canto 258 manifiesta esta verdad. Al Cristo vivo sirvo, dice la primera estrofa, pero nosotros servimos a un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es uno que ya terminó, acabó su vida. Él está vivo y Él está a la diestra del Padre y está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Al Cristo vivo 258. Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, hoy vierte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Esperemos que el Señor Jesucristo esté viviendo en su corazón. El Señor de señores, el Rey de reyes, es el que mora en nuestra vida. El canto 228 habla de esta gran verdad acerca de que Jesucristo es el Rey en nuestras vidas y habla de la cruz en la cual Él murió. 228, Rey de mi vida, tú eres ya. Te doy, Jesús, no me permitas olvidar sobre la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu
la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guarda ya. Se olvidó de Getsemaní, tu sufrimiento ayudó allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. La cuarta estrofa dice: hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. ¿Tienes disposición de llevar la cruz de Cristo? Hemos hablado en la primera hora, en la escuela dominical, de seguir a Cristo. Hay un peso que cargar, hay una cruz que llevar. Yo te animo a que lo hagas con gozo, porque también hay grandes beneficios de seguir a Cristo Jesús. Cuarta estrofa para entonar en esta mañana. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y su divino amor por mí, Cristo, hazme ver su cruz. Ya, hermanos, vamos a ir ya cambiando el tema de los cantos, para entonar un himno que habla sobre la palabra de Dios. Gozo la santa palabra al leer 282. Yo espero que tú te goces al estudiar la Biblia este día, en esta mañana. Vamos a estar estudiando. Palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver. Estoy en todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprendí, siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado ya este tiempo de cantar. Gracias a todos los que han ido añadiéndose, todos los que han ido ahí entrando durante el tiempo de la
escuela dominical y ahora ya estamos para abrir y estudiar una vez más la palabra de Dios en estos tiempos. Bien, hemos estado estudiando el libro de Hechos en la escuela dominical y como les dije hoy día, hermanos, decidí cambiar un poco para aprovechar ciertas partes que no hemos podido aprender y hoy día vamos a hablar de qué involucra vivir en sabiduría. Normalmente estamos estudiando esto en la noche, pero hoy día lo he traído para este tiempo. Proverbios capítulo 10. Ya vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Proverbios capítulo 10. No se olvide de estar compartiendo el link de la iglesia en estos tiempos, en estos momentos, para estar ahí aprendiendo más de la palabra de Dios. Permítame, hermanos, yo también aquí voy a buscar en mi Biblia el texto que vamos a estar estudiando para este día. Proverbios capítulo 10, versículos 8 al 14. La semana pasada hemos visto unos contrastes, cómo es vivir en sabiduría y los que no viven en sabiduría. Hemos visto los primeros 7 versículos de este capítulo, pero ahora vamos a ver los siguientes 7 versículos, es decir, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Vamos a ir a las Escrituras, capítulo 10 del libro de Proverbios. Entonces ahí, mis hermanos, listos para estudiar. Voy a leer versículo 7 que quedamos la semana pasada. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Versículo 8, ahí dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué involucra vivir en sabiduría? Ya sabemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios la desprecian, pero tú en forma personal, si amas a Dios, si quieres a Dios, necesitas vivir en el temor de Él, en acercarte en primer lugar a Él. Versículo 8 nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que anda, estoy en el verso 9, el que camina, en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Vamos a orar y hoy día vamos a tener un tema: ¿cómo es vivir en sabiduría y qué involucra principalmente la vivencia en la sabiduría, en el temor a Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das en estos tiempos, en estos momentos, de estar aprendiendo una vez más de tu palabra. Ayuda a cada hermano, a cada persona que se ha ido añadiendo aquí al tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y ahora, Señor amado, permítenos aprender este libro de Proverbios, que son pequeñas máximas, profunda sabiduría, muchas cosas prácticas para nuestra vida. Pero Padre, enséñanos a vivir temerosos de ti, sabios en ti. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bienvenidos, muy buenos días a todos ustedes. Voy a saludarles a todos los que están aquí. Yo les voy a suplicar, mis queridos amigos, hermanos, gracias por los que están reunidos aquí. Y ahora vamos a estar abriendo nuestras Biblias aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 10. La primera cosa, mis queridos hermanos, que yo quiero mencionar a ustedes, ¿qué es lo que involucra la sabiduría, vivir en sabiduría? En primer lugar, hermanos, ahí estamos en el versículo 8, involucra andar en obediencia. Involucra el andar en obediencia. El verso 8 nos dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. El hombre que es sabio, la mujer que es sabia, va a recibir los mandamientos de Dios. Es decir, va a tener un corazón abierto, va a tener oídos abiertos, no solamente para escuchar,
pero para obedecer. Ahí está el contraste, ¿no? Mas el que pervierte sus caminos. O sea, hay alguien que escucha, y esa es la cosa ahí en el verso 8. El necio, dice la escritura aquí, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, el que anda en esta forma, aquí en el versículo 8, perdón, estoy leyendo el verso 9, el verso 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Me centro ahí en el versículo 8, perdón, he estado leyendo antes el versículo. Pero el sabio de corazón recibe los mandamientos, es decir, anda en obediencia. Pero el necio caerá, es decir, aquella persona que cae es una persona que ha salido de la obediencia a Dios. Ha salido de la obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo se conoce una persona que anda en la sabiduría, que está viviendo bajo el temor de Dios? Es una persona que ha decidido obedecer. Vamos a pensar un poquito en qué incluye la obediencia. La obediencia incluye nuestra voluntad. Ya voy a explicar este detalle. Ya, todos tenemos una voluntad. Muchos nosotros de nuestra voluntad hoy día nos hemos levantado de la cama y hemos decidido: esta mañana voy a dedicar tiempo para la palabra de Dios. Esta mañana voy a dedicar tiempo para escuchar este mensaje. Entonces, la obediencia demanda someter nuestra voluntad a la voluntad de otra persona. Y el que anda sabio y temeroso de Dios, en primer lugar, ha sometido su obediencia. Ha sometido, su voluntad para andar en obediencia. Andar en obediencia también incluye escuchar, estar presto, estar atento a lo que otro dice. Cuando nosotros nos sometemos, y seguramente usted recordará su infancia, su niñez, cuando niños o cuando escuchábamos hablar a nuestros padres, era como que Dios hablara, ¿no? Si nuestros padres decían: el fin de semana vamos a salir, ya nos hacíamos la idea, eso se va a cumplir. Yo recuerdo a mis padres hablándonos. Mi papá trabajaba toda la semana, hay sus horas ahí fielmente en la empresa. Nosotros vivíamos en La Oroya. Él iba, salía, pero los fines de semana, sábado era el día en que nosotros salíamos. Y mi papá nos decía: vamos a ir a un lugar. Había un lugar que era donde había animales, había campo, había un río, vamos a ir como un riachuelo, pero era algunas partes había profundas, agua cristalina. Este lugar ahí en la sierra, ahí en La Oroya, se llamaba Casaracra. Y cuando mi papá decía: vamos a ir ahí, nosotros nos emocionábamos, ¿no? Yo ya me imaginaba estar en los hombros de mi papá me iba cargando, a veces íbamos caminando un poco por la riel, por el ferrocarril, y a veces íbamos en carro y luego volvíamos caminando, íbamos a ver algunos animales, íbamos a disfrutar del campo. Pero eso es lo que incluye la obediencia, ¿no? Es prestar oído. O sea, nosotros de niños, mi papá hablaba, ya sabíamos, esto va a pasar, y estábamos atentos, sumisos, atentos a lo que... Pero también nos preparábamos. O sea, la obediencia no solamente incluye el oír, pero incluye el hacer. Una vez más leo el versículo 8. El sabio de corazón. Y aquí una cosa importante, mis queridos hermanos y querido amigo que estás escuchando hoy día la palabra de Dios. Sabiduría en el temor a Dios tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. ¿Ya? Quiero que en esta mañana cada uno de nosotros nos pongamos a pensar: ¿en mi corazón obedezco a Dios de verdad? Ese es mi motor. Y es importante, mis amados hermanos. Miren, los carros funcionan con un motor. Y si el motor se malogra, se acabó. El carro no va a avanzar, no va a andar, no va a caminar. Y yo quiero decirle a usted, es muy importante que cuides tu corazón. Y en tu corazón necesitas aprender a andar en obediencia. Tu voluntad necesita sujetarse a la voluntad de tu amado y de tu apreciado Dios. Sabiduría en el temor a Dios involucra
en andar en obediencia, porque si no, vas a caer, vas a salir de la obediencia, como dice la última parte del verso 8, mas el necio de labios, ¿no? El hombre que habla mucho y no escucha tanto, no se somete a Dios, está decidido a hacer su voluntad, este hombre caerá de la obediencia y del temor a Dios. Segunda cosa para aprender en esta mañana. La sabiduría no solamente involucra andar en obediencia, pero cuando tú andas en la sabiduría y en el temor a Dios, también va a involucrar el vivir confiadamente. Mira lo que nos dice el versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Si tú estás viviendo en integridad, si tú estás andando en la sabiduría y en el temor a Dios, vas a vivir confiado. Nada te va a mover, nada te va a tener afligido, te va a tener incómodo. Personas que andan en esta vida desconfiados, andan ahí con muchos problemas en su vida, en su corazón, gente estresada, cargada, no confían en Dios. No confían en Dios. Es decir, no están andando en la sabiduría y en el temor a Dios. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Oh, hermanos, qué bueno es vivir en el temor y la sabiduría de Dios, porque esto nos da confianza. Esto nos da. Entonces, ahora yo quiero explicarme aquí. Eso no quiere decir que, bueno, como tú temes a Dios, andas en su sabiduría, te vas a meter en cualquier lado, está corriendo las balas y tú te vas a meter, a mí no me va a pasar nada, no, yo estoy tranquilo, las balas no me van a hacer daño, no. Yo puedo beber veneno de serpientes, no va a pasar nada, no como un mes, no me va a pasar nada, no. Eso no tiene que ver con la sabiduría o el temor a Dios. Tiene que ver con obedecer, pero cuando obedecemos a Dios, cuando andamos en su temor, nos permite vivir confiadamente cuando andamos en la integridad. Pero el que pervierte sus caminos, dice, va a ser quebrantado de pronto. ¿Qué más involucra la sabiduría? Involucra el alejar la tristeza y el castigo de nuestras vidas. Nota el versículo 10 y mira cómo es una persona necia, cómo es una persona no sabia, cómo es una persona que no teme a Dios. Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza. Es una persona que trae tristeza al corazón de otros, a su propio corazón. Si hay una persona que para triste, que para afligida, que entristece a otros, es una persona que no anda en la sabiduría y el temor a Dios. También dice el versículo 10 que estamos leyendo y estudiando en esta mañana, y el necio de labios será castigado. ¿Cuándo recibimos castigo? Cuando hay mucho castigo en nuestra vida, cuando hay mucha tristeza en nuestra vida, cuando hemos decidido no andar en la sabiduría y en el temor a Dios. Vamos a avanzar con el versículo 11. ¿Ya? Varias cosas, 7 cosas que necesitamos ver hoy día en qué involucra vivir, andar en la sabiduría de Dios. Verso 11 dice así: manantial de vida es la boca del justo. Vuelvo a repetir, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Cómo es una persona que teme a Dios y que anda en sabiduría? Sus labios son fuente de vida. Sus labios no son violentos. No habla mal, él no se expresa mal. Él procura que sus palabras sean de edificación. Él procura que las palabras de esta persona busquen ayudar a otros. ¿Qué es una fuente de vida? ¿Qué está hablando de una fuente de vida? Una fuente de vida habla como un manantial en el cual surge agua. Hermanos, cuando hay un manantial, he visto algunos manantiales en la sierra donde he vivido y también en otros lugares donde he podido ir. En la ciudad de Trujillo, en la sierra de Trujillo, yéndose como quien se va para Hutusco, hay muchas zonas donde en los cerros, en partes altas, hay manantiales. Hoy qué interesante es donde se producen, hay unos pequeños manantiales, pequeñas
pequeñas fosas ahí, porque obviamente están en los cerros y hay quebradas y todo, pero pequeñas fosas donde hay agua. Los animales van a beber agua ahí, porque para ellos es vida. Te hago una pregunta: ¿cómo son tus labios? ¿Cómo es tu boca? ¿Cómo son tus palabras en estos días? ¿Son fuente de vida? ¿O considera el otro lado, la necedad, fuera del temor de Dios? Violencia cubrirá la boca de los impíos. Hablas cosas que trata de violentar la vida, el corazón, el alma de otras personas. Eres duro al hablar con otras personas. ¿Sabes qué? No estás andando, no estás dejando que el temor de Dios, la sabiduría de Dios afecte tu boca y tus palabras. La sabiduría, hermanos, involucra que nosotros andemos hablando como fuentes de vida y no violentamente. Vamos a ir avanzando. Tenemos algunos versos más que cubrir en esta mañana. ¿Qué más involucra la sabiduría? Mira lo que dice el versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermanos, podríamos predicar cada versículo aquí, pero yo quiero que usted note aquí el versículo 12. Voy a ir de atrás para adelante la primera parte del versículo 12. ¿Qué es una rencilla? Rencilla es conflicto, pelea. Es lo que significa aquí en el versículo 12. Entonces, ¿qué origina los problemas, los conflictos dentro de la vida personal? ¿Qué te hace tener pelea, rencilla con otras personas? El odio. Las rencillas no se despiertan. Miren, yo les voy a decir, las rencillas viven dormidas, ¿ya? O sea, los problemas, los conflictos están dormidos ahí. ¿Pero qué les despierta? Obviamente el odio. Te pregunto en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón en este día? ¿Hay odio? Vamos a leer una vez más el versículo 12 y otro principio más. Cuando nosotros vivimos sabiamente, son consejos para la vida, para nuestras relaciones interpersonales. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Quiero comunicarle algo, querido hermano, querido amigo que estás escuchando aquí, especialmente a los creyentes. Mira, cuando tú andes en esta vida, tú y yo y todo ser humano va a cometer faltas. Todo ser humano va a cometer faltas. Entonces, no va a haber un ser humano que nunca, no va a haber un ser humano que nunca haga una falta. Todos vamos a cometer faltas. Pero ¿qué necesitamos para que estas faltas que nosotros cometamos no salgan y se conviertan en problemas, en conflictos, en peleas? ¿Cuántas casas, cuántos hogares hay entre hermanos, hay entre esposos, paran peleándose, paran ahí en pleno conflicto? ¿Cuál es el problema? El odio que hay en nuestros corazones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El amor cubrirá, y mira lo que dice el texto. Algunas faltas, las faltas más graves, las faltas que a mí no me afectan, no dice todas las faltas. Mira, si tienes un problema interpersonal con alguien hoy día, en la iglesia, con tu pastor, con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu vecino, con quien sea, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea. Si hay un conflicto, si hay una rencilla, si hay un problema, ¿qué es lo que ha pasado? Es que nos ha faltado amor, porque el amor cubre, como dice la Escritura, cubre todas las faltas. Pero ¿qué es lo que hay a veces en nuestro corazón? Es odio. Y a veces pensamos, no, eso es justo, no, yo soy una persona, a mí me gusta confrontar, decimos, ¿no? Soy una persona que yo digo las cosas como son. Está bien, di las cosas como son, pero dilo con amor. No lo digas con odio. Porque vas
a despertar y levantar rencillas en tus relaciones interpersonales. Oh, hermanos, cuán importante es andar en el temor a Dios. Dos cosas más en esta mañana, bueno, ya tarde, hermanos, para ir acabando. ¿Qué más? ¿Qué más involucra la sabiduría? Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y aquí hay una cosa interesante, una comparación entre la prudencia y la cordura. ¿Cómo es una persona sabia? ¿Cómo es una persona que teme a Dios? Una persona que teme a Dios es prudente al hablar. Mide sus palabras. Ya hemos hablado de que los labios deben ser fuente de vida, pero también, hermanos, una persona sabia que teme a Dios es prudente para hablar. Piensa bien lo que va a decir y busca con lo que va a decir en no afectar necesariamente a la persona sin que haya necesidad. Hermanos, yo sé que hay momentos en que de repente necesitamos decirnos algo fuertemente y hablar fuertemente. Algunas veces Juan el Bautista y el Señor Jesucristo hablaron fuertemente a la gente, ¿no? Un día Juan el Bautista dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó? Hay momentos, hermanos. Hay momentos en que quizás a tu hijo o a tu esposo, a tu esposa, tienes que decirle: oye, párate, ¿qué estás haciendo? Pero hay momentos. Pero si todo el momento estás: oye, párate, no hagas esto, no hagas el otro, ya no es prudencia. Hay momentos, hermanos, especiales en que necesitamos alzar la voz, en que necesitamos sí poner un alto, y ahí tenemos que tener prudencia. Imagínate si alguien está justo por accidentarse, justo por caer. Oye, ¿qué te está pasando? Sí necesitamos ahí. Pero si todos los días, cada cosa que otros hagan, que otras personas cometan, y hay faltas de diferente tipo, y hay cosas que hacemos en nuestras relaciones personales, mis queridos hermanos, que a veces nosotros no necesariamente necesitamos ser tan drásticos en el momento, pero necesitamos ser prudentes cuando hablamos. Saber cuándo, cómo y por qué y con quién necesito decir esto. Es muy interesante que a veces la prudencia nos falta, sobre todo dentro del hogar. Hermanos, yo les voy a compartir cómo muchas veces yo no he sido prudente. De repente ya me acusas con la demuna, no hay problema, ¿ya? Bueno, muchas veces, en algunos momentos en que la ira nos controla, el odio nos abraza, la necedad se manifiesta en nuestras vidas, hemos decidido: Señor, no quiero ser sabio, déjame a mí actuar. Bueno, muchas veces, a veces molesto, incómodo con mis hijos. Alguno de mis hijos en algún momento le ha agarrado, le he cogido la oreja o el cabello y luego he tenido que arrepentirme y decirle: hijo, perdóname, me faltó prudencia. O le dije una palabra mal dicha. No sé cuántos de nosotros en algún momento he dicho: ya no te quiero, no, ya no te amo. Imprudencia. ¿Sabes qué? Falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Necesitamos ser prudentes. Y ahí iba a un asunto que no quiero olvidarme aquí, hermanos, en cuanto a la prudencia. A veces somos muy imprudentes, sobre todo con quienes tenemos más confianza. Es más fácil gritar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Uy, pero si estás en la iglesia, y a mí me ha pasado, ¿no? A cualquier niño en la iglesia yo no voy a jalarle de la oreja o le voy a meter su gritada, ¿no? A veces en la casa, y pasa, y seguramente algunos se estará riendo, ¿no? En la casa nos decimos una otra cosa, ¿no? Nos jaloneamos, de repente hasta nos empujamos o nos metemos un golpe. Imprudente en nuestra forma de conducir. Obviamente aquí está hablando de hablar, pero de donde habla nuestra lengua, si hay imprudencia en hablar, obviamente vamos a ser imprudentes en nuestros actos. Pero llegamos a la iglesia, generalmente cuando ha habido reuniones, y todos hablamos bonito, ¿no? Y todos nos comportamos bonito, nos sentamos bien, estamos tranquilos.
Oh, hermanos, andar en el temor y la sabiduría de Dios incluye prudencia, tanto al hablar como en las cosas que hacemos. Una cosa más, hermanos, ¿en qué más involucra la sabiduría? Involucra guardarla. La sabiduría, mis queridos hermanos, involucra guardarla. ¿Qué dice? Verso 14. Dice la palabra de Dios: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y es muy interesante, hermanos, que muchos de estos versículos han hablado de nuestra boca y el control que debemos tener en nuestros labios. Hermanos y hermanas, andar en la sabiduría y en el temor a Dios involucra obediencia, involucra vivir confiados, seguros, involucra alejar la tristeza y el castigo de nuestra vida, involucra el manejo en nuestras relaciones cuando hablamos, ser de bendición a otros, sin odio, sino con amor, con prudencia, y guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Si has llegado a ser sabio, si has llegado a ser sabia, y si has comenzado a andar en algo del temor a Dios, guárdalo, cuídalo, que crezca la sabiduría y el temor a Dios en nuestros corazones. Y eso se va a manifestar en nuestras relaciones interpersonales. Oh, mis amados hermanos, quiero decirles una cosa: el mejor testimonio de Cristo Jesús es una vida cambiada, una vida que sabe relacionarse con otros. Jesús nunca maltrató a María Magdalena, ni aun a Judas en los momentos más difíciles. Nunca lo maltrató. Aprendamos a vivir sabios y temerosos de Dios, manejando, controlando nuestro carácter, viviendo en la sabiduría y el temor a Dios. Terminamos en palabras de oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la sabiduría que nos has dado en Cristo Jesús. Si hay alguna persona que, Señor, no te conoce todavía, queremos, Señor, suplicarte que le enseñes en primer lugar el temor a Dios, el temor a ti. Padre, que pueda recurrir a Cristo Jesús buscando, Señor, la solución para sus problemas, la solución para su vida. Padre, y al pueblo de Dios, ayúdale, ayúdanos, ayúdame, Señor, a andar en obediencia, en confianza en ti, en alejar, Señor, el castigo, la tristeza de nuestras vidas y de otros. Y Padre, que nuestra boca, nuestros labios no derramen odio, Señor. Sean fuente de bendición, seamos prudentes al hablar, Señor, y permítenos guardar la sabiduría y el temor a Dios en nuestros corazones. Padre, permite que tu pueblo, el pueblo cristiano, no andemos en necedad, sino en sabiduría y tu temor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenas tardes en este día. Gracias a todos los que han estado reuniéndose, conectándose, a todos los hermanos de la Iglesia Calvario que se han conectado, a todos los amigos, a todos los familiares que tenemos por ahí. Gracias por estar conectados con nosotros. En esta semana también tenemos cumpleaños. Martes, Pedro Solís. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia. Pásalo bonito con tu esposa Jackie, con tus 2 hijos, con los cuales el Señor te ha bendecido. Que el Señor pueda prosperar tu camino, pero sobre todo que prospere tu vida espiritual. Y el día jueves, hermana Maritza William, un saludo cariñoso de mi parte, de mi familia y de toda la iglesia. Que Dios te bendiga, Maritza, y que estemos andando en el temor y en la sabiduría de Dios. Nos vemos, hermanos, en la tarde para seguir estudiando y aprendiendo más de la palabra de nuestro amado Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde.